Alegre la mañana que amanece el sol. Muy buenos días, amados hermanos, en el Señor Jesús resucitado. Estamos ya en el domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua. Y hoy la palabra de Dios nos invita a la reflexión. Esta semana hemos estado reflexionando sobre las apariciones de Jesucristo resucitado a sus discípulos, a las mujeres pues que estuvieron con María, nuestra Madre Santísima, y María pues que es madre de el sufrimiento de ver a su hijo en el suplicio en la cruz. Hoy las lecturas que corresponden a este domingo, o sea, en la primera lectura de los hechos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35, el Salmo responsorial, Salmo 117, y la segunda lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 1 al 6, y el Evangelio es del Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versos 19 al 31. Preparémonos espiritualmente, hermanos, en esta mañana, pues que estamos ya en el domingo, y esperamos pues que sea un momento de poder decirle al Señor: creo firmemente en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el Dios Espíritu Santo. Pero más que todo, lo que hoy las lecturas nos hablarán sobre la paz, sobre la fe. Dos palabras muy importantes: la fe y la paz. Preparémonos pues y digámosle al Señor pues que nos dé esa presencia del Espíritu Santo, dador, santificador de nuestra vida. El canto de entrada es el canto Aleluya, Aleluya, página 26. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, 19, 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se le perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo,
no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métala en mi costado. Y no siga dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios es en vida. Como dice: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Te doy gracias, Padre misericordioso, por los signos vivos de tu amor que una vez más nos muestran en tu Hijo Jesús. Las heridas abiertas de su cuerpo se abren para nosotros, de modo que podamos entrar cada vez más en la comunión, en la unidad contigo, entre nosotros y en la iglesia. Queridos hermanos, la palabra de Dios pues hoy nos invita pues a esa reflexión en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32, 35. El texto que escribe San Lucas sitúa más que todo esa escena de la pequeña comunidad, o sea, la comunidad de los creyentes, la comunidad de la fe, o sea, la comunidad eclesial de fe. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice que era un grupo de creyentes. Pensaban y sentían lo mismo. Y nadie consideraba como propio nada de lo que poseían, sino que tenían en común todas las cosas, podríamos decir el bien común de los demás. Por otra parte, los apóstoles daban testimonio con esa energía y esa alegría de la resurrección de Jesús el Señor. Y todos gozaban el gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todo lo que tenían hacienda o propiedad o casa, muchos de ellos las vendían, llevaban el precio de lo que vendieron y luego al final ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según las necesidades de cada persona, podemos decir de cada familia o grupo. Es un proyecto muy bonito, un plan que si lo pusiéramos en práctica en el mundo, en nuestras parroquias, en nuestras familias, en nuestros sectores, en nuestros movimientos, en todo, fuera algo muy, muy digno. Pensando en el compendio social de la Iglesia, lo que habla de la equidad, el compartir, que se convierte en esa solidaridad
El fragmento presenta pues el segundo compendio. ¿Qué es ese compendio? Es de la vida de la iglesia naciente. La iglesia nace del costado abierto de Cristo, nace esa iglesia sacramental, ¿no? Y pone el acento en la unidad fraterna. Interroguémonos y digamos cómo es posible decir que pensaba y sentían lo mismo. Una multitud tan grande. Se refiere a la gente, a los discípulos, a los seguidores, a los que se habían convertido y habían creído en la resurrección de Jesús. El secreto se encuentra en la plena disponibilidad, hecha de caridad y pobreza evangélica, que impulsa a los miembros a poner el servicio del bien común. Eso significa el compendio de la iglesia, la parte social, la parte humana, lo que antes poseían en privado. El grupo de los apóstoles está unido y se muestran compactos en la consignación. Eso lo podemos ver en el versículo 33 al pie de la letra. Del primer verdadero tesoro de la iglesia es el testimonio de la resurrección de Jesús. Los creyentes están unidos en la ayuda a las necesidades de los hermanos. Y así debemos ser todos. Pensar en las necesidades del hermano, del que tienes a tu lado, el prójimo, al vecino, etc. Y manifiestan también la plena comunión en el modo de llevar a cabo la beneficencia. Hermanos, en efecto, sin dividir los ánimos, depositan a los pies de los apóstoles todo lo que deciden dar espontáneamente. Qué bello ver una comunidad dando alegremente, espontáneamente, por las necesidades de los pobres, los descartados, los miserables, dando pues también con bondad y generosidad, ayudando pues a la comunidad eclesial, o sea, a la parroquia, y así se cumplirá la promesa de Dios. Podemos ver Deuteronomio 15:4, donde nos dice: no habrá ningún necesitado entre nosotros, porque los creyentes obedecen el nuevo mandamiento de Jesús y crece la benevolencia de todo hacia la comunidad cristiana. Querido hermano, pues es una reflexión que nos deja pues San Lucas en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Luego vemos a la segunda lectura en la primera carta de San Juan, apóstol y evangelista, capítulo 5, del 1 al 6. Podríamos relacionarlo con la primera. Juan, en primer lugar, nos dice: el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Qué importante eso. Nosotros, por medio del bautismo, nos incorporamos en la vida de Jesús. Ser profeta, sacerdote, rey y servidor. Y todo el que ama al que da el ser debe amar también a quien lo recibe de él. Por tanto, si amamos a los hijos de Dios, a nuestros hermanos, es señal de que amamos a Dios, de que cumplimos sus mandamientos. Hermano, ¿por qué? Porque el amor en eso consiste, en guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Tenemos que poner pues esos mandamientos a la práctica. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la fuerza victoriosa que ha vencido al mundo. Nuestra fe. La fe es el punto de partida, el amor. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua y sangre. Por eso del costado de Jesús salió agua y sangre. Jesucristo no por agua únicamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y la verdad nos hará libre. Hay dos puntos o dos palabras muy claves para esta lectura de Juan que nos presenta. Primero es la fe, segundo es la caridad. Amor a Dios y al prójimo son los elementos esenciales que caracterizan la vida del cristiano. Juan no se cansa de repetir esas sencillas verdades, ahondando en ella de un modo siempre nuevo. Hermano, en conclusión de su primera carta de Juan, recuerda el renacimiento bautismal, sus implicaciones. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y la misma fe que nos hace hijos de Dios, nos hace también hermanos entre nosotros. Todos somos hijos e hijas del mismo Padre. Estamos unidos por el vínculo del amor. No se trata, queridos hermanos, de sentimientos, sino de la adhesión a su voluntad de cumplir sus mandamientos, que no son pesados porque son pesos de amor sugerido por los delicados matices de la caridad hacia los hermanos y hermanas. Por eso, hermano, la vida filial bautismal vence al mundo. Y había dicho Juan, habéis vencido al maligno, cuando es vivida de manera consciente día tras día, puesto que participa de la victoria única y definitiva, llevada a cabo por Cristo en su muerte y resurrección, a la que nos unimos en la fe. En efecto, Jesús no vino solo con el agua del bautismo, que lo manifestó a Israel en el Jordán, sino también con la sangre de la cruz, por medio de la cual atestigó de un modo cabal su amor al Padre y a la humanidad, llevando a cabo nuestra redención. Y no ha dejado a su iglesia solo el agua bautismal, sino también el sacramento de su cuerpo inmolado y de su sangre derramada, la Eucaristía, para que acercándonos a la gracia del bautismo y de la Eucaristía, podamos crecer en la comunión con Dios y con los hermanos, mediante el don del Espíritu que trascender sobre los apóstoles, guía a la iglesia hacia la verdad completa, dando testimonio de las inconmensurables dimensiones de esa salvación. Y esto nos lleva pues a la conclusión del Evangelio de San Juan, capítulo 20, 19, 31. Vemos en esta lectura dos momentos. Uno, el primer momento, Jesús que se presenta ante la comunidad apostólica y junto con todos, menos Tomás. Y él dice, pasa a ustedes. Y les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Añadió, como el Padre me envió a mí, sí les envío yo a ustedes. Palabras muy importantes. Sopló sobre ellos
y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Desde ese momento, pues ellos ya estaban recibiendo pues una misión como apóstoles, o sea, la sucesión de los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Y luego hablas del sacramento de la reconciliación. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se les retenga, Dios se los retendrá. Por eso uno del grupo se refiere a Tomás, a quien llamaba el mellizo. No estaba con ellos cuando se le apareció Jesús. Le dijeron los discípulos: hemos visto al Señor. Tomás les contestó: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y meto mi dedo en ella, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré. Palabras de Tomás. Después, a los 8 días, ya se reunieron de nuevo en la casa con los discípulos de Jesús. Estaba también ya Tomás con ellos, aunque las puertas estaban cerradas por miedo a la persecución de los judíos. Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Inmediatamente llama a Tomás: acerca tu dedo y comprueba mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No sea incrédulo sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús, en presencia de sus discípulos, muchos más signos de los que han sido recogidos en este libro. Queridos hermanos, meditemos pues que Jesús resucitado pasa a través de las puertas cerradas y les dirige el saludo a los discípulos: la paz esté con ustedes. Como había sucedido antes con María Magdalena, no son las apariencias sino la voz lo que le da a conocer. Lo que dice Jesús acaece, cada palabra suya se vuelve acontecimiento. En consecuencia, su paz se comunica a los apóstoles, tal como lo había prometido Jesús. No deja huérfanos a sus discípulos, sino que les entrega el Espíritu Paráclito, gracias al cual podrán comprender todo lo que les había enseñado y proseguir su misión en el mundo, cooperando con Él en la obra de la salvación. Hasta Tomás, al oír la voz de Jesús, se abre para recibir el don de la fe, iluminado por el Espíritu Santo. Puede renunciar ahora a su exigencia de ver y tocar de manera sensible, aferrado en lo íntimo por la voz del Maestro. Se postra inmediatamente en actitud de adoración y realiza una solemne proclamación de fe: Señor mío y Dios mío. Una frase muy significativa en la Eucaristía. Jesús estará siempre junto a sus apóstoles y está junto con nosotros también, junto a la Iglesia, aunque de otro modo a través de la acción del Espíritu Santo. Este nos ofrece como fruto excelente la paz, fruto maduro de la salvación, distintivo principal de los discípulos de Cristo. Por eso debemos abrirnos continuamente a este don, poniéndonos en disposición total de Dios. En cada situación deberemos preguntarnos: ¿qué quiere realizar con estos pensamientos y estos sentimientos? ¿Qué busco de verdad? Si nos damos cuenta de que perseguimos fines egoístas, deberemos rectificar nuestra voluntad, confiándola a la acción del Espíritu Santo, para que nos haga capaces de creer y de amar con autenticidad.
estamos llamados en efecto a participar de la misma vida de Dios, es decir, a ser santos. ¿En qué consiste la santidad, hermanos? Consiste precisamente en dejar que el Espíritu Santo oriente y dirija totalmente hacia Dios nuestra voluntad. Eso es lo que realiza en nosotros el Espíritu Santo, que el resucitado nos ha dado. Por eso vivir el misterio pascual es una aventura maravillosa. El Señor considera, pues, en la contemplación, podríamos decir que por encima de los que ven y creen, a los que creen sin ver. En efecto, en aquel tiempo, pues la fe de los discípulos de Cristo era tan vacilante que aún viéndolo ya resucitado tuvieron que tocarlo también para creer en su resurrección. No les bastaba verlo con los ojos, tenía que acercar también las manos a sus miembros. Tenía que tocar también las cicatrices, las heridas recientes. De ese modo, el discípulo que dudaba después de haber tocado y reconocido las cicatrices, exclamó de inmediato: Señor mío y Dios mío. Las cicatrices hacían manifiesto al que había curado las heridas de todos los otros. Interroguémonos, ¿es posible que el Señor no pudiera resucitar sin cicatrices? Sí, pero conocía las heridas del corazón de los discípulos. A fin de curarlas, conservó las cicatrices en su cuerpo. ¿Y qué le responde el Señor al discípulo que ahora decía: Señor mío, Dios mío? ¿Has creído? Y le dijo: porque has visto, bienaventurados aquellos que crean sin ver. ¿De quien hablaba, hermanos, sino nosotros? Es solo de nosotros, sino también de los que vengan detrás de nosotros. En efecto, poco tiempo después de haberse alejado de los ojos mortales, para que se reforzara la fe en los corazones, todos los que han creído lo han hecho sin ver. Su fe ha tenido un gran mérito. Para tener esta fe, se limitaron a acercar un corazón lleno de piedad a Dios, pero no la mano para tocarlo. Queridos hermanos, el mundo tiene una ardiente sed de paz de Dios. Anhela ver resplandecer el arco iris de la divina gracia después de la tempestad, pero no consigue liberarse de la agitación, de la inquietud, puesto que es un mundo caído al que se le ha infligido el destino inexorable de no conocer la paz. Si se me preguntase en qué consiste esa paz, solo podría sugerir la imagen de algo que sea transitorio para proporcionar la idea de lo que es imperecedero. Conoce la paz de un niño adormecido. También saben algo de la paz que experimentan un hombre en sí mismo cuando encuentran a la mujer amada, algo de la paz que encuentra el amigo cuando mira a los ojos del amigo fiel. Conocen algo de la paz que experimenta un niño en el brazo de la madre de la paz, que reposa en un cierto rostro maduro en la hora de la muerte, de la paz del sol vespertino, de la noche que lo cubre todo y de la estrella perenne. ¿Conocen algo de paz de aquel que murió en la cruz? Pues bien, tomen. Todo es como signo caduco, como símbolo pobre de lo que puede ser la paz de Dios. Estar en paz significa saberse seguro, saberse amado, saber custodiado, significa poder estar tranquilo de todo. Estar en paz con un hombre significa poder construir firmemente sobre la fidelidad. Significa saberse una sola cosa con Él, saberse perdonarse por Él. La paz de Dios es la fidelidad de Dios a pesar de su infidelidad. En la paz de Dios nos sentimos seguros, protegidos y amados. Es cierto que no nos quita del todo
nuestras preocupaciones, nuestras responsabilidades, nuestras inquietudes, pero por detrás de todas nuestras agitaciones, de todas nuestras preocupaciones, se ha levantado el arco iris de la paz divina. Sabemos que es Él quien lleva nuestra vida, que está formada, unida con la vida eterna de Dios. Queridos hermanos, pidámosle pues al Señor que nos concede como hijos. Concede, Señor, a tus hijos la gracia de ser capaces de detenerse un momento para escuchar el sonido de tu voz. Apenas un instante para pensar y gustar qué sucedería si en cada familia, en cada comunidad, latieran siempre todos los corazones el unísimo del ritmo de tu corazón. La alegría, la plenitud de la alegría, la humanidad, la afligida y agotada, no desea, Señor, otra cosa más que esta paz, fruto del amor, fruto del Espíritu Santo. Ábrenos para acogerla, Señor, porque moriste y resucitaste para que nosotros experimentáramos ya desde ahora y fuéramos testigos de ella en medio de nuestros hermanos, testigo de la fe y testigo del amor. Así sea. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día a todos, día del Señor resucitado, y que la paz de Él perdure en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial y en todo nuestro pueblo El Salvador. Buen día a todos. Bendiciones. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, párroco de esta parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos. El canto final, Resucitó, página 28. El Señor resucitó, aleluya, de la muerte nos libró, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, nuestra vida iluminó, aleluya. Cristo es cielo.